Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de sistemas eléctricos de potencia. Hoy vamos a dar el tema de operación y control del sistema eléctrico de potencia. ¿Qué corresponde con la parte de operación? Pues la parte de operación consiste principalmente en hacer lo que se suele denominar como despacho económico, que consiste en ver cuánto tiene que producir cada generador que está activo para satisfacer la demanda de potencia que hay en un determinado momento. Y la parte de control corresponde con cómo mantenemos la tensión y la frecuencia en nuestro sistema de potencia. Pues bueno, empezamos con la parte de operación. La energía eléctrica generada P de un generador dependiente del tiempo, es decir, la potencia de un generador dependiendo del tiempo, debe satisfacer la demanda, es decir, P con subíndice D del tiempo, es decir, la potencia demandada que depende del tiempo, que cambia con el tiempo más las posibles pérdidas que tengamos en las líneas entre que generamos la potencia y la transmitimos a donde se demanda. Hay una determinada pérdida que denominaremos como potencia con subíndice P de potencia perdida dependiente del tiempo. De tal forma que se ha de cumplir la siguiente condición, que la potencia en un determinado momento t es igual a la potencia generada, que es igual a la demanda más las pérdidas agregadas o las pérdidas que tenemos al satisfacer esta demanda. Entonces tenemos la potencia demandada más las pérdidas. ¿Cuál es el objetivo de la operación y el control del sistema eléctrico de potencia? Pues es conseguir en cada instante que la potencia demandada se satisfaga como de la manera más económica y fiable posible, manteniendo la tensión y la frecuencia dentro de unos límites, es decir, en un determinado momento se demanda una determinada potencia, lo que queremos es satisfacer esta demanda de la forma más barata y más fiable. ¿Cómo? Manteniendo la estabilidad, es decir, manteniendo el nivel de tensión y la frecuencia dentro de los límites que nos permita mantener la estabilidad del sistema. Vamos a analizar la operación del sistema eléctrico de potencia a corto plazo, es decir, a un día o una semana. Para ello vamos a ver la programación de arranques y paradas de los grupos de generación, lo cual se denomina programación horaria. Dentro de la programación horaria lo que nos interesa estudiar es el concepto de despacho económico y vamos a profundizar primero en qué es el despacho económico clásico. Pues el despacho económico clásico simplemente corresponde a las potencias que ha de generar cada unidad, es decir, cada generador, para minimizar el coste total de generación, es decir, cuánto ha de producir cada generador para minimizar las pérdidas de transmisión de potencia. Y la herramienta que utilizaremos para esto se denomina flujo de potencias óptimo. Vamos a analizar los distintos casos que tenemos del despacho económico, que son 4. Un despacho económico sin pérdidas y sin límites de generación. Un despacho económico sin pérdidas y con límites de generación. Un despacho económico con pérdidas y sin límites de generación. Y un despacho económico con pérdidas y con límites de generación. Es decir, vamos a pasar del primer caso, que es el más sencillo, en el cual es el más ideal, en el cual estamos suponiendo que no se pierde ninguna potencia transmitiendo la potencia por las líneas eléctricas y que cada generador tiene una potencia instalada infinita. Es decir, un generador puede dar todo lo que tú quieras, pero las centrales eléctricas tienen un límite, tienen una potencia instalada, entonces no pueden dar más potencia de la que hay instalada, como es obvio. Por tanto, el primer caso es muy real, pero nos sirve para entender de qué va el despacho económico. Entonces vamos a ir del caso más sencillo, que es el ideal, al que es real, que es el despacho económico con pérdidas y con límites de generación. Para analizar cada posible caso del despacho económico, vamos a hacer un ejemplo. Empezamos con el despacho económico sin pérdidas y sin límites de generación, es decir, el caso más sencillo. ¿Qué nos dice este enunciado? Pues tenemos que alimentar a una carga de 700 megavatios para la cual disponemos de 2 generadores. Nos piden determinar, mediante el despacho económico, el valor de coste marginal lambda, la potencia que debe suministrar cada generador y el coste total si la ecuación de coste de cada generador es la que tenemos aquí. Entonces, ¿qué sabemos? Que el coste de la potencia del generador 1 es 900 más 45 por la potencia del generador 1 más 0,010 por la potencia del generador 1 al cuadrado. El coste de la potencia del generador es unidades monetarias entre hora. Y lo mismo que tenemos para el generador 1 lo tenemos para el generador 2, es decir, el coste de potencia del generador 2 es
2500 más 45 por la potencia del generador 2 más 0,003 por la potencia del generador 2 al cuadrado en unidades monetarias en hora, partido por hora. Entonces, ¿cuál es la condición básica que se ha de cumplir? Que la potencia que suplen los generadores es la potencia que se demanda, es decir, estamos dando tanta potencia, estamos generando tanta potencia como se va a consumir. Entonces, la potencia que dan todos los generadores ha de ser igual a la potencia demandada. Lo plasmamos en una ecuación que es la que tenemos aquí. Es decir, la potencia del generador 1 más la potencia del generador 2 es igual a la potencia demandada. Pero esta es la fórmula genérica, es decir, la potencia del generador 1, del 2 hasta el generador n, ha de suplir la potencia demandada. Y para resolver esta ecuación y para poder calcular lambda necesitamos dos ecuaciones más, que para ello vamos a utilizar las dos ecuaciones de coste que nos daban de cada generador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues derivando cada fórmula de coste de cada generador respecto a la potencia de ese generador. Es decir, cogemos la fórmula del coste 1 que depende de la potencia del generador 1, pues la derivamos, es decir, derivamos la fórmula del coste respecto a la potencia del generador 1. Y luego vamos a hacer lo mismo para el generador 2. Entonces, la derivada del coste del generador 1 respecto a la potencia del generador 1 es 45 más 2 por 0,010 por la potencia del generador 1, simplemente hemos derivado, no tiene mucho misterio, es igual a lambda. Siempre que pongamos la derivada del coste, lo igualaremos a lambda, pero luego lo veremos en casos más concretos. Y la derivada del coste 2 respecto a la potencia del generador 2 es 43 más 0,003 por 2 por la potencia del generador 2, que es igual a lambda. Entonces, sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, lo metéis en la calculadora, lo calculáis con reducción, con sustitución, Kramer, como queráis calcularlo. Entonces, vamos a despejar la potencia para cada generador. Vamos a hacerlo de forma manual, aunque lo podrías meter en la calculadora de forma manual. ¿Cuál es una de las formas más sencillas? Pues despejar la potencia de cada generador. Entonces, de esta ecuación despejamos la potencia del generador 1 y de esta ecuación la potencia del generador 2. ¿Qué nos queda? Que la potencia del generador 1 es lambda menos 45 entre 2 por 0,010 y que la potencia del generador 2 es lambda menos 43 entre 0,003 por 2. Y sustituimos las dos potencias de los generadores, es decir, la ecuación que decía que la potencia del generador 1 más la potencia del generador 2 es igual a la potencia demandada. Como hemos despejado que la potencia del generador 1 y potencia del generador 2 son dependientes de lambda, le igualamos a la potencia demandada, que es una constante, y de aquí despejamos lambda, y luego ya podemos, sabiendo lambda, despejar la potencia del generador 1 y del generador 2. De tal forma que sustituimos y nos queda potencia del generador 1, que es lambda menos 45 entre 2 por 0,010 más la potencia del generador 2, que es igual a la potencia demandada, que es la potencia 2, lambda menos 43 entre 0,03 por 2, que es igual a la potencia demandada, que son los 700 megavatios. De aquí nos sacamos factor común a lambda, por tanto, lambda por 1 entre 2 por 0,01 más 1 entre 0,003 por 2, que esto es igual a 700 más 45 entre 2 por 0,010 más 43 entre 0,003 por 2. De aquí despejamos lambda, que también lo denominamos coste marginal, y nos da un coste marginal de 46,70. Una vez conocemos lambda, lo metemos en las ecuaciones de la potencia del generador 1 y la potencia del generador 2 y ya tenemos la potencia que está generando cada generador para satisfacer esos 700 megavatios de potencia demandada. De tal forma que nos queda que el generador 1 está generando 84 megavatios, 84,615 megavatios, y el generador 2 está aportando 615,83 megavatios. Y para verificar que está todo bien hecho, pues sumamos las dos potencias de los otros generadores y nos da a de dar los 700 megavatios. Por tanto, 84,61 más los 615 nos da los 700 megavatios. Por tanto, estamos supliendo la potencia que se demanda como generando 84 megavatios con el primer generador y 615 con el segundo generador. Este ejercicio se puede complicar porque podemos incluir pérdidas y que, por ejemplo, que el segundo generador supongamos que solo tenga 550 megavatios de potencia instalada. Entonces, si solo puede dar 550, este valor no es válido. ¿Por qué? Porque tú no puedes dar 615 megavatios con una central o un generador que solo te puede dar 550. Ahí hay un pequeño problema.
Y luego, simplemente para saber el coste total, sustituimos la potencia que tiene que generar cada generador en la fórmula costes, de tal forma que sustituimos aquí la potencia del generador 1 y aquí la potencia del generador 2 y obtenemos el coste total de satisfacer esa demanda. ¿Cómo? Pues el coste que tenemos es el coste de generar esa electricidad en el primer generador más la generación correspondiente al segundo generador. De tal forma que el coste total es el coste 1 más el coste 2, que son 34.876,83 megavatios hora. Hemos hecho el primer caso, que es el más sencillo, que es el sin límites de generación y sin pérdidas. Ahora vamos a hacer el segundo ejemplo, que es seguimos sin tener pérdidas, pero ahora cada generador no puede dar toda la potencia que quiera, sino que tiene unos límites. En concreto, las limitaciones que incluimos es que el generador 1 tiene que dar como mínimo 50 megavatios, pero no puede dar más de 200 megavatios. Y para el segundo generador tenemos otras limitaciones, y es que como mínimo para que funcione tiene que dar 50 megavatios, pero su máxima capacidad de generación es 600 megavatios, no los 611 o 615 que tenía antes. Y ahora vamos a ver cómo nos afecta estos límites de generación. Pues tenemos aquí el coste del generador 1 y el coste del generador 2, que son 900 más 45 por la potencia del generador 1 más 0,010 por la potencia del generador 1 al cuadrado, unidades monetarias, partido hora. Coste 2 de la potencia del generador 2, que es 2500, más 43 por la potencia del generador 2, más 0,03 por la potencia del generador 2 al cuadrado. Recordamos que costes son unidades monetarias entre hora. Entonces, la potencia que nos salía del generador 1 era 84,61, es decir, hemos resuelto el ejercicio igual que antes, de tal forma que hemos hecho todas las cuentas, hemos calculado lambda, nos salen las potencias del generador 1 y generador 2. Y entonces vamos a ver si cumplimos las limitaciones o no. Y entonces si están dentro, si cumplimos las limitaciones, todo perfecto, no nos cambia nada. Pero si un generador no nos cumple porque está generando, en teoría, más de lo que tiene capacidad de generar, tenemos que reajustar las cuentas. Entonces, el generador 1 tiene que generar entre 50 y 200. Está generando 84, por tanto, esto perfecto. Y el generador 2, pues tiene que generar mínimo 50 y máximo 600. Pero está generando 615,38. Entonces, problema. Entonces, ya hemos visto el impedimento, que es que el generador 2 no puede generar esos 15 megavatios que falta. Pues ¿qué hacemos? Que el generador 2 produzca lo máximo que puede producir, que son los 600 megavatios, y ahora ajustamos el generador 1 para que nos produzca el restante. Entonces, el balance de potencias, 643,61 megavatios, es inferior a la potencia demandada. Por tanto, la potencia del generador 1 es la potencia que se demanda menos lo que generamos con el generador 2, es decir, si nosotros tenemos esta potencia que se demanda, tenemos dos grupos. El segundo grupo, sabemos que solo puede aportar 600. Pues ¿cuánto tiene que aportar el generador 1? Pues simplemente lo que se demanda menos lo que ya estamos generando o lo que vamos a generar es lo que ha de generar este grupo, que es 100 megavatios. Y ahora, derivando los costes y demás, donde tenemos lambda, calculamos lambda, de tal forma que 0,02 por PG más por la potencia del generador más 45 es igual a lambda, de tal forma que nos queda que lambda, para este caso de sin pérdidas y con límites de generación, lambda es 0,02 por 100 más 45, es decir, un lambda de 47. Vamos ahora con el ejemplo 3, que corresponde al caso en el cual tenemos un despacho económico con pérdidas, pero ahora no tenemos límites de generación, pero vamos a ver cómo se lidia cuando tenemos pérdidas en las líneas de transmisión. ¿Qué nos dice este enunciado? Pues el coste de cada generador y las pérdidas vienen dadas por las siguientes ecuaciones. Es decir, tenemos las dos ecuaciones de costes hasta ahí, igual que en los ejercicios anteriores, pero tenemos otra ecuación más, que son la ecuación de pérdidas, que depende de cuánto genere cada generador. Entonces, el coste del generador 1 es 10 por la potencia del generador 1 más 0,008 por la potencia del generador 1 al cuadrado en unidades monetarias partido de hora. Y el coste del generador 2 es 8 por la potencia del generador 2 más 0,008
409 por la potencia del generador 2 al cuadrado en unidades monetarias partido hora. ¿Cuál es la potencia perdida? Pues 15 veces la potencia del generador 1 al cuadrado más 2 veces la potencia del generador 1 por la potencia del generador 2 más 3 veces la potencia del generador 2 al cuadrado entre 10 a la 15, y estos son potencia, por tanto, megavatios. La primera parte de este ejemplo es, si no tenemos en cuenta las pérdidas, determinar la demanda que se puede satisfacer si el coste marginal, es decir, lambda sub SP, es de 16 unidades monetarias entre hora entre megavatio. De tal forma que resolvemos como un ejercicio normal sin pérdidas, y ahora vamos a tener en cuenta las pérdidas, es decir, apartado A resolvemos como si fuese ejercicio normal sin pérdidas, y en el apartado B vamos a resolver con pérdidas. Entonces resolvemos como si fuese un ejercicio normal, derivamos la fórmula costes para el generador 1 y lo mismo para el generador 2, de tal forma que la derivada del coste 1 respecto a la potencia del generador 1 es igual a lambda, que es igual a 10 más 2 por 0,008 por la potencia del generador 1. La derivada de coste del generador 2 entre la derivada de potencia del generador 2 es igual a 8 más 0,09 por 2 por la potencia del generador 2 al cuadrado, que esto es igual a lambda. De tal forma que despejamos de aquí lambda y nos sale un lambda, bueno, no despejamos el lambda porque en este caso es dato. De tal forma que para un lambda de 16 unidades monetarias hora megavatio nos sale una potencia del generador 1 de 375 megavatios y una potencia del generador 2 de 444,44 megavatios. ¿Y cuál es la demanda? Pues la demanda simplemente es la potencia de los n generadores. En este caso tenemos dos generadores, por tanto la potencia demandada simplemente es la potencia del generador 1 más la potencia del generador 2, es decir, 375 megavatios más 444,44 megavatios, de tal forma que la potencia demandada para este caso, sin tener en cuenta las pérdidas, es de 319,44 megavatios. Y ahora en el apartado B nos piden calcular las pérdidas, la demanda que realmente se puede satisfacer y el coste de generación. De tal forma que, conociendo la potencia del generador 1 y la potencia del generador 2 porque las acabamos de calcular, sustituimos directamente estos dos valores en la fórmula que nos da las pérdidas de potencia y tendremos las pérdidas que tenemos en el caso anterior, que sería las pérdidas de potencia es 15 veces por la potencia del generador 1 al cuadrado, más 2 veces la potencia del generador 1 por la potencia del generador 2, más 3 veces la potencia del generador 2 al cuadrado entre 10 a la 5, lo cual nos da unas pérdidas de 30,35 megavatios. Y la diferencia entre la generada y las pérdidas es 819,44 megavatios menos 30,35 megavatios. Es decir, estamos generando 819 megavatios y estamos teniendo unas pérdidas de 30 megavatios. Vamos con el apartado C, que nos pide calcular para cada generador el producto del factor de penalización por el coste incremental. ¿Qué es el factor de penalización? Lo que aparece aquí como L mayúscula subíndice I. Que esto es factor de penalización. ¿Y qué es? Lambda sabemos que es el factor de penalización por CII, es decir, por la derivada de costes. Es decir, lambda es la derivada de coste por el factor de penalización. ¿Y qué es CI1? Pues en este caso es 10 más 0,008 por 2 por la potencia del generador 1, que es igual a lambda, que es igual a CI2. Por tanto, lambda es un dato conocido, que es 16. Esto lo conocemos. Pues, ¿qué es lo único que tenemos que despejar? El factor de penalización. Pues despejando el factor de penalización, que simplemente es 10 a la 5, entre 10 a la 5 menos 30 veces la potencia del generador 1, más 2 veces la potencia del generador 2. Despejamos de aquí el factor de penalización 1, que es de 1,1382, es decir, aproximadamente 1,14, ¿vale? Redondeando, 1,14. Y lo mismo que hemos hecho para el generador 1, lo hacemos para el generador 2 para obtener el factor de penalización del segundo generador. Hacemos lo mismo para el segundo generador, no tiene mucho sentido explicarlo porque es lo mismo, lo único que cambian son los números, pero mismo procedimiento, por tanto, L2 para el segundo caso es de 1,03, por tanto, 1,04, ¿vale? Redondeando.
Por tanto, el factor de penalización 1 es 1,1382 por CI1, que es igual a lambda CP, es decir, al coste marginal CP. Y L2, el factor de penalización 2, es 1,0354 por CI2, por la derivada del coste 2, que es igual a lambda CP. ¿Qué vemos? Que la solución no es óptima. ¿Por qué? Porque nos dan valores distintos. Si L1 fuese igual a L2, la solución sería óptima, es decir, hubiésemos creado el ejercicio. Pero como L1 distinto a L2, la solución es válida, pero no es la óptima, no es la mejor solución que podremos tener. En el apartado D nos piden calcular analíticamente la potencia generada, las pérdidas, la potencia demandada y el coste de generación, si el coste marginal CP es igual a 16 unidades monetarias entre hora entre megavatio. Por tanto, la potencia, las pérdidas de potencia, que depende de los generadores que tengamos, es igual a 0. Es decir, vamos a suponer que todas las potencias de pérdida, de la potencia del generador 1, potencia del generador 2 hasta n, es igual a 0. El factor de penalización por la derivada de costes del generador 1 es igual a lambda, que es igual a 16. Y de aquí, de estas dos ecuaciones, obtenemos que 10 a la 5 entre 10 a la 5 menos 30 por la potencia del generador 1 más 2 veces la potencia del generador 2 por 10 más 0,08 por 2 veces la potencia del generador 1 es igual a 16. Y simplemente reordenando la fórmula anterior es 10 a la 5 por 10 más 0,016 por la potencia del generador 1, que es igual a 16 por 10 a la 5 menos 30 por la potencia del generador 1 más 2 veces la potencia del generador 2. La misma ecuación que hemos obtenido para el primer generador lo vamos a hacer para el segundo. Por tanto, el factor de penalización 2 por la derivada de costes del generador 2 es igual al coste marginal, es decir, lambda CP, que es igual a 16, por tanto 10 a la 5 entre 10 a la 5 por 10 a la 5 menos 6 por la potencia del generador 2 más 2 por la potencia del generador 1 por 8 más 0,018 por la potencia del generador 2, que es igual a lambda, que es igual a 16, nos queda que es 10 a la 5 por 8 más 0,018 por la potencia del generador 2, que es igual a 16 por 10 a la 5 menos 6 por la potencia del generador 2 más 2 veces la potencia del generador 1. Lo cual, junto a la ecuación anterior del generador 1, nos acaba dando un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es decir, tenemos estas dos ecuaciones, que simplemente aquí es la ecuación que tenemos, una ecuación, y esta es la otra, y aquí simplemente la versión simplificada, para poder simplemente resolver un sistema de 2×2. Por tanto, 10 a la 6 más 1600 por la potencia del generador 1 es igual a 1,6 por 10 a la 6 menos 480 por la potencia del generador 1 menos 32 por la potencia del generador 2. Reordenando nos queda 2080 por la potencia del generador 1 más 32 por la potencia del generador 2 es igual a 600 por 10 a la 3. Y en el segundo caso es 800 por 10 a la 3 más 1800 por la potencia del generador 2, que es igual a 1,6 por 10 a la 6 menos 96 veces la potencia del generador 2 menos 32 veces la potencia del generador 1. Por tanto, 32 veces la potencia del generador 1 más 1896 veces la potencia del generador 2 es igual a 800 por 10 a la 3. Por tanto, ecuación 1, ecuación 2, sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, resolvemos. Nos queda que la potencia del generador 1 es de 282,043 megavatios y que la potencia del generador 2 es de 417,18 megavatios. La potencia generada simplemente es la potencia del generador 1 más la potencia del generador 2, que son 700 megavatios. Y las pérdidas, conociendo la potencia del generador 1 y la potencia del generador 2, sustituimos en la ecuación de pérdidas y nos da que tenemos en este caso 19,50 megavatios de pérdidas. Por tanto, tenemos la potencia generada es los 700 megavatios menos las pérdidas. Es decir, tenemos una demanda de 700 megavatios, pero tenemos unas pérdidas, por tanto, no estamos produciendo realmente 700 megavatios, sino que estamos produciendo realmente 679,52 megavatios. ¿Y qué tenemos en el ejemplo 4? Pues es una resolución iterativa, es decir, ¿cómo resolveríamos este ejemplo? No de forma manual, sino escribiendo en MATLAB o en cualquier programa, en cualquier código, para que lo haga el ordenador. Entonces, supondríamos un lambda inicial, es decir, como todo método iterativo, suponemos una solución. Entramos con una solución, resolvemos, y si obtenemos el mismo valor por el que hemos entrado, la solución, la suposición inicial era válida. Pero ¿qué pasa? Que si entramos, por ejemplo, con un lambda de 16
resolvemos y nos sale un lambda de 15, pues hay una diferencia entre el lambda inicial y el lambda obtenido. Si ese valor es mayor que el error que admitimos, es decir, mayor o menor que la tolerancia, si está dentro de la tolerancia, la solución es válida, pero si no, tenemos que seguir iterando. Entonces, lo primero, suponemos un valor inicial, que es un lambda inicial, ¿vale? Calculamos la potencia de generación para este lambda, calculamos las pérdidas, calculamos la ecuación balance, es decir, la potencia del generador, que depende del lambda, menos las pérdidas del caso inicial. Esto es valor absoluto, ¿vale? Si la ecuación de balance es mayor que la tolerancia, es decir, que epsilon, tenemos que reajustar el valor de lambda. ¿Pero qué ocurre si estamos dentro de tolerancia? Pues que hemos terminado. Entonces, imaginaos que el valor obtenido menos que el valor inicial menos el obtenido nos da una tolerancia de 0,005 y tenemos que calcular con una tolerancia 0,1. Si la diferencia entre el resultado inicial y el final es 0,05 y tenemos una tolerancia de 0,1, entonces como hemos obtenido un resultado bastante mejor, ahí terminaríamos. Pero si obtenemos en vez de un 0,05 una diferencia de un 0,2, tendríamos que reiterar. Y luego aquí simplemente voy a explicar cómo se calcula el flujo de cargas óptimos. Si tenemos un nudo PQ, tenemos una tensión y un determinado ángulo phi. Si tenemos un nudo PV, conocemos la potencia reactiva y delta. Y si tenemos una tensión B, tenemos un ángulo phi B. Para ello necesitamos la potencia B y QB. ¿Cómo resolveremos esto? Pues planteando una tensión mínima y máxima. Aquí tenemos un pequeño esquemático, unos pequeños pasos de cómo se haría a grandes escalas. Puesto que la potencia es constante y la velocidad es constante, si la velocidad cae la frecuencia, por tanto, hay un aumento de potencia. ¿Todo esto qué quiere decir? Que si estamos produciendo una potencia y la velocidad cae, es decir, si estamos produciendo una determinada potencia, pero cae la frecuencia, esto quiere decir que estamos produciendo menos que la potencia demandada. Esto se resume en, si tú generas más de lo que se demanda, el sistema gira más rápido, los generadores giran un poco más rápido, por tanto, tu frecuencia no es 50 Hz, sino que es algo superior. Pero si tú, por ejemplo, estás produciendo menos de lo que se demanda, tú puedes satisfacer esta demanda. Sí. ¿Cómo? A costa de que los generadores giren más despacio. Al girar más despacio, como hay una relación directa entre la velocidad y la frecuencia, la velocidad de tu sistema cae. ¿Y qué pasa? Pues que si la frecuencia cae por debajo de un determinado valor límite, el sistema se te va al garete, es decir, se te cae el sistema de potencia. Por tanto, es lo que se pretende evitar. Y luego en el siguiente vídeo explicaré la parte de control, que es cómo mantenemos estos niveles de tensión y de frecuencia en nuestro sistema eléctrico de potencia. Pero con esto hemos terminado por hoy. Hasta luego.